Bueno, buen día. Mi nombre es Matías Pelufo, soy alumno de quinto año respecto a la materia de saneamiento ambiental, donde la cátedra la da la profesora María Ánez Pereira. Y hoy vamos a hablar de lo que fue el trabajo práctico integral, integrado por lo que son dos videos. Uno referente a lo que es Tierra del Fuego y la problemática de medio ambiente que hay en el medio. Y el segundo video que es relacionado a la provincia de Buenos Aires con algo que es un poco más cercano tal vez, que es la problemática que hay en la cuenca Matanza-Riachuelo, en el cual hay un problema que por ahí es un poco más familiar a nosotros, que somos la parte de Buenos Aires y zona sur, donde se detalla una problemática que afecta a una gran cantidad de personas. Así que bueno, como dije, la presentación va a estar fraccionada en dos puntos y vamos a hablar en detalle de cuáles son las problemáticas, algunos aspectos generales por ahí de la situación ambiental y bueno, cuáles son las soluciones que planteamos con Tomás para ver cómo podemos solucionar o aminorar el problema en sí. Así que bueno, vamos con la presentación. Referente al primer video, vamos a dar unas características generales de lo que es la zona de Tierra del Fuego. De acá podemos decir que Tierra del Fuego es un archipiélago situado entre los paralelos sureños 52 y 56 grados. Su superficie total es de 1.268.271 kilómetros cuadrados. La capital es Ushuaia, la cual se encuentra situada la amplia bahía frente al canal de Beagle y está rodeado de varios tipos de paisajes en sí. Es una ciudad que es conocida por lo que es como un centro de tipo turístico, en los cuales, bueno, es conocido que hay variaciones de hoteles y buena gastronomía, y que tiene un profundo punto de lo que son las actividades pesqueras y las cargas comerciales científicas. Como sabemos, es una provincia que se encuentra al sur, cerca de lo que es la Antártida, y también es un punto en el cual se llevan a cabo diferentes actividades de carga para destinarlos a lo que son las provisiones para la Antártida. De acá salen unas características generales que son de esta provincia. La primera es que si bien hay algo que lo vamos a charlar más adelante, tenemos una promoción industrial, que es una ley en la cual se hizo en los años 70 para que hubiera mucha más densidad poblacional. Generalmente cuenta con dos ciudades y una pequeña aldea, por lo cual no hay mucha densidad habitacional. Y su población, como dije anteriormente, está relacionada a lo que es la economía. O sea, mientras se fue ampliando económicamente, esta provincia se fue habitando aproximadamente. Acá hay un tema especial que es una zona aduanera libre de impuestos, por la ley que yo mencionaba anteriormente, por lo que es la promoción de industrias, que favoreció en cierta parte que muchas industrias se instalaran y que contribuyó en parte a lo que es la población de la isla y el comercio local e internacional. De acá ya vamos a ver un tema, que acá se ubican muchísimas cantidades de industrias, en especial industrias de carácter tecnológico y electrónico, que vamos a ver más adelante cuál es la problemática en el medio en el cual vamos a tener un cierto grado de contaminación de residuos por parte de ellos. Lo siguiente, bueno, posee humedales llamados turberas, que tienen la particularidad de ser la concentración más austral del mundo. Posee 110 millones de toneladas que representan el 95% de la existencia en todo el territorio nacional. Las turberas es un humedal el cual se encarga de un proceso de renovación de carbono, el cual se encuentra junto con los glaciares Bisinguerra, se encargan de también lo que es la provisión y generación de agua potable en el medio. Es una zona que está en cierto riesgo, vamos a ver después el por qué, pero esto está, por así decirlo, hay una extracción desmedida
en el medio, la cual no se piensa mucho en esta consideración y este daño que provoca el medio ambiente. Así que eso igual lo vamos a hablar un poco más adelante. Y la provincia de Tierra del Fuego, la Antártida e islas del Atlántico Sur es formalmente la zona con mayor superficie en espacios terrestres y marítimos. Bueno, no hay mucho más que agregar sobre eso, que es una de las características generales que tiene la zona de Tierra del Fuego. Bueno, vamos en sí a describir cuáles son las problemáticas en sí que tenemos en esta zona. La primera es que tenemos que señalar que el deterioro del paisaje es debido a la cantidad poblacional que hay. Es decir, mientras mayor poblacional tengo, mayor instalaciones de infraestructura tengo, mayor cantidad de industrias, aumenta la cantidad de residuos. Es una relación lineal que va a pasar. Y esto se debe principalmente a la mezcla, superposición e incompatibilidad de usos, justamente. O sea, vamos a tener generación de residuos tanto de lo que son los residuos sólidos urbanos por parte de las personas, los domiciliarios, y vamos a tener residuos de tipo industrial en la zona, que vamos a ver más adelante que van a predominar dos: el plástico, justamente, que lo vamos a encontrar en diversos lados, y el tema de, bueno, los residuos electrónicos o especiales, que antes eran depositados en ciertas zonas en Tierra del Fuego. Vamos con el siguiente problema. Bueno, mal manejo de los recursos naturales y falta de implementación de políticas de protección y conservación que eviten impactos psicológicos ambientales. Pero hay que decir dos cosas. La primera, el canal de Beagle es una zona que no está eh, considerada con un nivel de estatus ecológico, con lo cual no hay implementación de reglas fijas y claras en la cual se fijen procedimientos seguros que sean amigables para el medio ambiente. Si bien en el video se describe que se realizaron ordenanzas en el medio para evitar más daño al medio ambiente, ciertamente es un avance, pero no logra frenar toda la actividad. Otro, por ejemplo, es lo que mencionaba anteriormente con el tema de las turberas. Las turberas, en este caso, se las extraen para lo que es un material hidrocarburo combustible, y segundo, porque se lo utiliza como fertilizante, pero no se tiene en cuenta cuál es la importancia que tiene esa turbera. Entonces, esta es una de las problemáticas que tenemos en el medio. Bueno, después la mala gestión de residuos que afecta a la fauna. Bueno, acá este es otro tema que va relacionado con el anterior. Debido a la contaminación específicamente del canal de Beagle en los mares, tenemos un problema que por acción del viento, por acción de las mareas, muchos de esos residuos terminan en el agua, afectando a lo que es la fauna en sí. No solamente a la fauna, sino también a la flora acuática. Y eso provoca alteraciones en la cadena alimenticia en sí. Por lo cual muchos animales, debido a esta contaminación, tienen que cambiar su método de alimentación, tienen que cambiar su dieta, tienen que ir a buscar a otros lados a buscar alimento. En palabras de una investigadora que estaba en el video, que ahora no recuerdo su nombre específicamente, ella decía que se había encontrado una gran cantidad de plástico no solamente en los nidos de los pingüinos, sino también en las heces. O sea que acá los pingüinos comían plásticos. Con lo cual eso tiene una consecuencia grave afectando a lo que es su dieta. Bueno, esto va relacionado también con los puntos anteriores, lo que es una falta de conciencia ambiental y escasa valoración de los recursos territoriales. No hay mucho más que agregar con lo anteriormente dicho. Acá mayormente hay un problema con la generación de residuos y que no se entiende mayormente cuál es la importancia de no afectar ciertos ecosistemas en el medio, con las primero por entendiendo la causa y efecto, o sea, las consecuencias graves que puede llegar a provocar en el medio, y bueno, y también la afección a la flora y la fauna misma.
Bueno, esto es lo que hablamos recientemente. El tema de los residuos en la costa. A de eso trae aparejado, pero consecuencias, específicamente entendiendo las causas y efectos para la flora y la fauna. Y bueno, y acá tenemos la diferenciación. El aumento de las industrias y la densidad poblacional trae consigo aparejado lo que es el incremento de residuos. Y acá hay un destaque que hacía el empresario Pablo Holmes, el empresario que tenía la empresa de reciclaje, que él decía que las industrias generalmente son las que generan un 70% de residuos, mientras que los 30 restantes son domiciliarios. Acá no hay mucho más que decir, la problemática es justamente eso, o sea, se agrupa una gran cantidad de residuos que van a los mares por acción de mareas y vientos. Estos terminan afectando a lo que es específicamente la fauna, cambia su dieta y se altera la cadena trófica, con lo cual hay consecuencias a largo plazo sobre esto. También hay un fenómeno en especial que se describe, que la describe una de las investigadoras, que es la marea roja. Justamente que es la gran proliferación de algas marinas, las cuales tienen cierta cantidad de tóxicos que afectan lo que es la fauna en sí, y tiene muchas consecuencias para lo que es su entorno. No solamente es para también lo que es la fauna, sino también que tiene consecuencias para lo que es el ser humano, porque son, como dije anteriormente, son capaces de producir cierto grado de toxinas que cierta cantidad de moluscos y crustáceos la comen, y bueno, cuando se hace la actividad de pesca se extrae eso, se la sirve en locales de comida o en restaurantes y se mantiene ese tóxico, por lo cual hay una vía de contaminación, o sea, se va manteniendo una línea de contaminación desde lo que es la alimentación de un consumidor primario hasta que llega al ser humano de por medio, y ahí va afectando toda la cadena trófica. Esto va relacionado, como le dije, con lo que anteriormente mencionaba, que justamente hay una contaminación, o sea, la pequeña acción que se realiza por medio de, de la contaminación va a tener consecuencias en los distintos consumidores de lo que es una cadena trófica hasta llegar al ser humano de por medios. Y contando en el medio que también hay una afección en el medio ambiente. Vamos con el siguiente punto. Bueno, vamos a hablar de dos ecosistemas, los cuales tienen una importancia en lo que son la renovación de agua potable dentro de lo que es para consumo en las ciudades. El primero son las turberas, que son ecosistemas en los cuales constituyen más del 50% de humedal del mundo y que en la provincia de Tierra del Fuego se constituye el 95% de turberas a nivel país. Estas, como tal, tienen la capacidad, o sea, cumple la función de renovación del ciclo de carbono, o sea, acumula materia orgánica. Y tiene también la particularidad de la regulación junto con los glaciares, ¿no? La regulación de las cuencas hídricas y lo que es el cambio climático. Y segundo, tenemos también los glaciares Bisinguerra, que forma parte de los humedales también y constituye un banco de sustento para la vida humana y la diversidad biológica en el medio, y tiene una superficie la cual está compuesta por lo que es agua para consumo, ¿no? Bueno, acá tenemos un problema. La primero, que yo lo mencionábamos en la presentación, que es la extracción de turbera constantemente, que se utiliza para, primero, uso ganadero, como combustible y como fertilizante. Es un muy buen fertilizante utilizado para lo que es germinación de tipos de plantas industriales en el medio. Con lo cual hay una extracción indiscriminada
Y acá, como se mencionaba, o sea, no hay una conciencia de que este proceso de extracción descontrolada incide en lo que es el proceso de formación de carbono. También porque ayuda a lo que es que no se produzca aridez en las tierras, porque es un humedal en sí. Y después también trae como consecuencia, derivado del cambio climático, también en los glaciares Bisinguerra, que se pierda una cantidad de superficie, esto debido a la contaminación y el cambio climático, que pierda su superficie, por lo cual afecta su proceso de renovación misma e incide en un recurso natural a futuro, digamos que no se pueda renovar específicamente lo que es el proceso para consumo de agua. O sea, en un momento esto se acaba. Esto lo he leído en numerosas noticias referente a portales, y que hay una preocupación muy grande con este tema, específicamente por lo que es el cambio climático. Sigamos más adelante. Bueno, acá tenemos otro de las problemáticas, que es el corredor de Beagle, que bueno, es una ruta que se planea hacer en 3 tramos de un total de 132 kilómetros, el cual la finalidad es que pretende unir la localidad, diferentes localidades costeras, con lo que es Ushuaia. Sin embargo, lo que pasa con este corredor, primero, que es una obra que se está realizando, con lo cual, como todo contexto de obra, hay parámetros físicos en el medio en el cual va a afectar a la flora y la fauna, hay un grado de contaminación, hay un grado de ruido que afecta, hay iluminación, hay de todo que termina afectando lo que es la flora y la fauna. Y en base a esto se presentaron numerosas denuncias, señalando cuál es el impacto negativo de este proyecto sobre el medio ambiente. Sobre esto, una noticia en particular que la leí en Radio Universidad 93.5, que es, bueno, el diario referente a esta radio, en la cual Nancy Fernández, la cual es presidente de la organización ambientalista Manekek, expuso una cierta cantidad de problemáticas en el medio, referente a este proyecto en sí. El primero dice que sobre el tramo 3 nunca se presentó el estudio de suelo necesario por parte del municipio, que había solicitado a la autoridad ambiental para ver cómo se encontraba. Después, que se brindaron informes contradictorios referentes al medio ambiente, que esto tiene que ver también con lo que son los depósitos de residuos de la obra misma. O sea, primero se observó, según la entrevista esta, primero se observó que no había consideraciones malas sobre cómo se estaban gestionando los residuos, y después sí hubo una contradicción diciéndole que había cierta cantidad de problemas, que la empresa constructora no estaba controlando en sí estos residuos en el medio. Y segundo, que no había un control del Estado referente a este punto, o sea que había un descontrol absoluto. Esto también iba sumado con una cierta cantidad de problemas que iban relacionados a la construcción en sí en los diferentes tramos, pero había un nulo control sobre lo que es los impactos ambientales mismos que desarrollaban esta obra. Bueno, y ahí está el link original de la noticia para poder verlo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los recursos afectados a lo largo de esta contaminación ambiental que se realiza, que se genera por las distintas actividades que pudimos analizar. Bueno, la primera es la flora, que bueno, esto es lo que hablábamos de las mareas rojas, la proliferación de algas pertenecientes a esto. También afectó mucho lo que es la tala de árboles, por la creación de lo que es esta ruta,
que llamaba el corredor de Beagle. O sea, vamos a tener afecciones en esos tipos, tanto en la flora acuática como en la flora terrestre. Bueno, después la fauna por el grado de contaminación que se produce tanto en los mares, específicamente en el plástico, donde puede no solamente llegar a dañar lo que es la cadena trófica, sino que puede matar a los animales, como explicaba una de las investigadoras. Estos objetos a veces ocasionan que los animales queden atrapados, o mismo cuando lo comen el plástico los termine matando. Además también por el tema de la construcción de esto, que los hace migrar a otros lugares, los cuales terminan modificando, o sea, su alimentación, su comportamiento, su ciclo reproductivo, los lugares donde tengan que ir a buscar alimentos, cómo se alimenta, la dieta misma de los animales. Así que hay un grado de afección importante. Bueno, después el suelo y el agua mismo, por lo que explicamos, por las turberas y el problema del deshielo acelerado de los glaciares. Referente a que cambie el ciclo de renovación del agua, y que, o sea, las turberas tienen una función específica como un humedal. O sea, ayuda a que no se produzca un cierto grado de aridez en el suelo. Además que se mantiene húmedo y ayuda a lo que son la proliferación de agua subterránea en sí. Y después, bueno, el aire, que es también, acá tenemos una consecuencia por la extracción de turberas, o sea, y acá hace entender cómo es el proceso, o sea, de para qué funciona la turbera. O sea, si bien funciona también para el ciclo de renovación del carbono, y tiene una función de acumulación de la materia orgánica, también incide en otro tipo de gases, o sea, en la acumulación misma, sino que se retiene en estado natural, sino que también se libera el metano y lo que es el dióxido de nitrógeno. Así que esas son las 4 consecuencias más destacables sobre los problemas que se mencionan en el video. Bueno, ahora vamos a tratar lo que es la segunda parte de lo que es esta presentación, que es relacionada a la problemática que hay referente a la cuenca Matanza-Riachuelo en Buenos Aires. Y es el problema de contaminación que afecta a un total de 5 millones de personas, las cuales se encuentran viviendo en las zonas aledañas a esta cuenca. De acá hay que decir, si hablamos un poco de las características de esta cuenca, podemos decir que tiene una extensión de 70 kilómetros de largo, de 2.200 kilómetros al cuadrado, en la cual podemos dividir la cuenca en 3 partes. Una cuenca alta, donde nace, que está ubicada en General Las Heras y Cañuelas; una cuenca media, entre que tenemos ubicada La Matanza y Lomas de Zamora; y una cuenca baja, entre lo que es Avellaneda y Lanús. De acá cabe mencionar, como se destaca en el video, que esta cuenca es una de las 10 zonas más contaminadas en el mundo. Además de que, bueno, tenemos una cantidad de 5 millones de personas que viven en este lugar, también tenemos una gran cantidad de industrias donde se desarrollan distintas actividades, donde principalmente podemos destacar los frigoríficos, las curtiembres y, bueno, el uso portuario que se le da en la cuenca baja. Bueno, acá lo que decía anteriormente, acá viven aproximadamente 5 millones de habitantes, que es más del 10% de la población argentina respecto al país. Bueno, acá se desarrolla una extensión de más o menos 20.000 industrias y empresas, en las cuales se destacan las 3 mencionadas anteriormente. Bueno, y acá comienzan los problemas en sí. Acá estas empresas vuelcan sus efluentes sin previo tratamiento. Esto posteriormente se remedió, sin embargo, siguen quedando unos remanentes en el medio que ayuda a que se siga continuando este grado de contaminación en el medio. Si bien creo que hay problemas más de fondos relacionados a esto, lo vamos a hablar más adelante.
Después, bueno, se realizan desechos biológicos, producto de la faena. En el caso de la industria frigorífica, se tira el sobrante del cuero, lo que no se utilice para realizar. Y bueno, y siguiendo esta línea, las curtiembres son las que realizan la mayor cantidad de daño ambiental en el medio, las cuales, como sabemos, son bastante contaminantes con el tipo de materiales que se tira, especialmente lo que es el cromo para tratar esto, que es un tema. Es un tema porque es un contaminante que termina afectando lo que es el sistema nervioso. Y bueno, acá tenemos las refinerías, que bueno, como sabemos, tienden a emitir una gran cantidad de gases combustibles y que también poseen metales pesados, los cuales tienden a afectar a la población. O sea, no solamente tenemos lo que es la contaminación del agua misma por el vuelco de fluentes, sino que también tenemos la contaminación del aire no solamente por la emanación de gases de tipo combustible, sino también de que hay metales pesados en el medio que llegan a afectar a las personas viviendo ahí o en zonas aledañas. Bueno, después una característica que daba uno de los trabajadores ahí que se encontraba realizando la actividad, que bueno, el gobierno de la ciudad retira aproximadamente 400 toneladas mensuales. Sin embargo, como destacaba esta persona, no solamente están realizando una gestión, por así decirlo, como un parche, porque el problema sigue estando mucho más de fondo. O sea, se sigue generando residuos, ellos lo extraen, pero no están ni acercándose a la resolución misma del problema, sino que justamente se extrae, pero no se puede hacer muchísimo más. O sea, cuando el problema es de fondo. Bueno, vamos a hablar de una de las zonas donde se encuentra el mayor grado de contaminación y es Villa Inflamable, donde, bueno, en primer lugar tenemos basurales de tipo de cielo abierto, donde hay un gran grado de contaminación sin ningún tipo de control del Estado y medidas de seguridad y sanitaria en el medio, sino que tampoco tiene la estructura edilicia para realizar sus necesidades y que esto se mantenga un bajo de control. Que bueno, esto tiene sus consecuencias, ya sea primero al medio ambiente, a las personas, no solamente por el tema de vivir entre residuos, sino también en el medio de la proliferación de focos de infecciones en el medio, ya sea por distintos tipos de animales, como sean roedores o mosquitos, sino también por un tema de contaminación tanto a la tierra, al agua, bueno, como sabemos, cuando se generan una gran cantidad de residuos se genera líquido lixiviado, que eso se prolifera y afecta a las aguas subterráneas, sino también por el tema de la única manera que tienen esas personas para controlar el residuo, que es la quema de los mismos, que bueno, como sabemos, eso termina generando distintos gases que afectan al medio ambiente. También el hecho destacable que se menciona, y es bastante triste en el medio, es que bueno, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón realizó un estudio en el cual se determinó que el 50% de los chicos que vivían en las zonas aledañas poseían plomo en sangre. Lo cual, bueno, como sabemos, y esto va un poquito más adelante con lo que se quería hablar, generalmente los tóxicos tienen tres vías de ingresos: una vía dérmica, una vía respiratoria y una vía digestiva. Dependiendo de dónde sea esa vía de ingreso, va a tener diferentes tipos de síntomas porque, bueno, va a afectar a diferentes tipos de órganos diana. Acá como se destacaba en el trabajo, tenemos el cromo, el tolueno y el plomo,
que son tóxicos en cierta parte, aditivos que provocan diferentes tipos de enfermedades en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso, impide que las personas puedan tener, en el caso de chicos, un crecimiento, afecta al sistema renal, el hígado en caso de ingesta, enfermedades en la piel, con lo cual trae como consecuencia que el 96 personas que viven en esas zonas aledañas tengan enfermedades derivadas de este tipo de contaminación. En base a eso se adoptó una cierta cantidad de medidas en el medio, que bueno, desde mi punto de vista son parches, o sea, la medida tiene que ser mucho más de fondo, necesita sí o sí la relocalización, pero como se destaca en el video, o sea, si la relocalización va a ser sin tener en cuenta las necesidades de las personas y sin una previa reeducación de personas que vivieron toda su vida con basura, mejor dicho, con residuos, es lo mismo que nada. Por ejemplo, en una de las cosas que se señala en el trabajo es a las personas se les asegura 3 litros de bidones de agua por día, cuando, por ejemplo, hay diferentes normativas, como se citó la 351 del 79, donde en un complejo industrial se le da 50 litros de persona para consumo diario para sus necesidades a las personas de agua. Con lo cual primero es no entender cuál es el problema en sí, y segundo, tratar de solucionarlos con parches en el medio, como sin tener en cuenta el problema de fondo que hay en este punto. Bueno, referente a lo que son los recursos afectados en la cuenca Matanza-Riachuelo. El primero que podemos decir que se encuentran afectados es la flora y la fauna, primero por los gran grados de contaminación que tenemos tanto en el suelo, en el agua, en el aire, en las inmediaciones del lugar. El segundo referente, bueno, al suelo y el agua. El suelo, bueno, por los basurales a cielo abierto que hay en diferentes poblados. Uno de estos, como vimos, es Villa Inflamable. Y el segundo, el agua. Primero por el vuelco mismo de los efluentes por medio de las empresas. Y en segundo lugar, porque bueno, los líquidos lixiviados que terminan yendo a las napas por el tema de la contaminación de los suelos por las basuras. Y bueno, el tercer problema es el aire, por las emanaciones, bueno, de los polos industriales que hay en la zona, que bueno, terminan generando gases de efecto de invernadero por la generación de gases de tipo combustible y gases también de tipo metal, que terminan no solamente afectando al medio ambiente, sino a las personas que inhalan ese aire contaminado en el medio. Bueno, son las tres problemáticas que podemos destacar principalmente en esta zona, que bueno, son bastante generales, pero también el problema es muy directo y termina desembocando en diferentes consecuencias que derivan de estos tres recursos que están afectados. Bueno, y por último, las propuestas de mejoras ambientales en caso de trabajo, que bueno, hemos charlado con Tomás, en el cual planteamos la idea de que nosotros ingresamos a un ente gobernacional en el medio y que tuviéramos que influir con propuestas las cuales involucraran una resolución de fondo de las diversas problemáticas ambientales que tenemos tanto en las dos. Más precisamente me parece en la cuenca Matanza-Riachuelo, que me parece que tiene mucho más grado de afección a las personas y tiene consecuencias mucho más graves. Así que vamos a ir viendo cada una. La primera es el tema de la educación ambiental, que si bien hay leyes que fijan que tiene que haber campañas relacionadas a la concientización de las personas referente a todo lo que son las problemáticas ambientales, creo que se tiene que ahondar mucho más en esto. Específicamente en el tema de lo que es, la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo. Tenemos personas que toda la vida vivieron entre lo que son residuos, y hay que entender que la problemática va muy de fondo.
una vez que fueron relocalizadas estas personas, hay muchos que seguían viviendo entre basura. Por lo cual hay un problema de una baja formación profesional, no profesional, baja formación en lo que es este aspecto, o no estar concientizados por ahí de la problemática que acarrea. Por lo cual hay que realizar campañas de capacitación, concientización, civilización social sobre lo que son las temáticas del medio ambiente, las afecciones mismas del recurso, tratar de lo que es la adopción de tal vez de energías no tan contaminantes, esto por ahí un poco más en lo que es en el tema de las industrias por ahí, el tema de hacer énfasis en las 3R, en lo que es reducir, reciclar y reutilizar. Por ejemplo, sobre este punto hay algo muy interesante en lo que es el trabajo en lo que es el video de Tierra del Fuego, como también ayuda mucho el contexto, el tema de cómo diferentes personas fueron adaptando diversas ideas de reciclaje a utilizarlo por ejemplo, lo que era el sector de la construcción, el tema de los ecoladrillos, que me pareció una idea muy interesante en el medio, de la cual no estaba, por ejemplo, yo enterado en el medio, de cómo que se utilizaban ladrillos de esa manera, además de que tienen propiedades ignífugas. También esto lo plantea un poco más Tomás, que se tiene que incluir en lo que es la currícula educativa nacional, o sea que tiene que estar dentro de lo que es las materias de las escuelas. No tanto andarlo como un tema general, sino que orientarlo por ahí un poco más a la práctica en sí. De que los chicos sepan cuáles son no solamente las problemáticas, sino también cómo tratarlo. De lo cual algo yo soy bastante crítico en el medio, que muchas veces hay materias que se las ve, más específicamente las materias de medio ambiente, se la ve como algo general y no tanto orientado a la práctica. Por ejemplo, acá se adoptó medidas de ingeniería, si quiere uno pensarlo, sobre cómo es el problema, cuál es la solución que brindo y cómo puedo adaptar esos residuos para reutilizarlos de una manera doméstica. No necesariamente necesito una organización como tenemos en Tierra del Fuego para hacer un reciclaje, sino que cada uno en su casa lo puede hacer. Bueno, la movilidad sustentable, que es utilizar otra serie de vehículos que no sean contaminantes, por ejemplo, puede ser una bicisenda, entender que, como hay en la ciudad de Buenos Aires, o sea, para disminuir la cantidad de vehículos y los gases combustibles que se generan a partir de esto, que producen gases de efecto invernadero. Por ahí la movilidad sustentable es un poco más aplicable a lo que es Ushuaia, no tanto en la problemática que tenemos en la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, el aumento de los pulmones verdes en las ciudades, que según lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, debe haber espacios libres entre 10 y 15 metros cuadrados por cada habitante, en el cual debe haber debe haber un árbol cada 3 habitantes y proporciona que se pueda realizar el intercambio gaseoso, en el cual las personas puedan tener acceso un poco más a oxígeno en el medio. Bueno, una ley de humedales que proteja estos ecosistemas. Lo habíamos visto anteriormente con el tema de lo que era Entre Ríos y el tema de los carpinchos, que fue tan popular, que bueno, la destrucción de los humedales hicieron que los carpinchos se mudaran, por ejemplo, a lo que es la zona norte específicamente. Acá también es lo mismo, pero por el tema de las turberas, que son humedales que deben estar protegidos de la acción del hombre específicamente. Bueno, política de implementación de agua potable. Si bien acá se entiende que eso es un parche, no es una solución de fondo, también hay que entender que es un proceso, la relocalización de personas, que se lleva a largo plazo, o sea que no va a tener una solución inmediata, por lo cual se debe asegurar más cantidad
de litros de agua potable. No se puede dar a una persona de 3 litros de agua por día. O sea, no, como señalaba anteriormente, el decreto 351 del 79 para la industria de la construcción señala que para uso humano, para consumo, para higienizarse, preparación de alimentos y para consumo debe haber 50 litros diarios. Y eso nada más en la actividad laboral. Acá se le destina 3 litros por persona, por lo cual es muy, no solamente que es un parche, sino que es una solución extremadamente pobre en el medio. Por lo cual, si bien, a ver, repito, se necesitan soluciones mucho más de fondo con respecto a esto, pero el asegurarle más bidones por ahí de agua potable evita que las personas dejen de consumir de la canilla, que es algo que los mismos vecinos señalaban que hacían. Bueno, y por último, que las turberas y los glaciares deben ser declarados como reserva natural protegida. Esto es obvio para evitar la mano de la acción del hombre. Y bueno, no hay mucho más. A modo de conclusión, lo que puedo decir es que primero la problemática de la cuenca Matanza de Riachuelo fue algo que me impactó bastante. No, si bien sabía cuál era la problemática, es fuerte ver cómo personas viven entre la basura y cómo es la acción, o sea, la nula acción del Estado en esto, cómo brinda soluciones que son parches y que no directamente no se ocupan, o sea, de cuál es la verdadera problemática en el medio. Y referente al el que es de Tierra del Fuego, me sorprendió bastante el tema de, primero, cómo se hacen bien las cosas cuando no hay presión tanto del Estado en lo que es impuestos. Porque no solamente hay ideas en el medio referente a lo que es la creación de determinadas industrias para lo que es el reciclaje y que se puedan organizar diferentes startups, como la que es respecto a lo que son los ecoladrillos, sino que se pueden organizar más industrias de este tipo, o sea, y no llegar tanto a lo que es el grado de contaminación. Si bien hay una problemática ambiental en el medio, se puede reducir. El contexto también de que se pueda reciclar ayuda mucho a lo que es la ley de promoción industrial. Pero es algo a destacar que se pueden organizar este tipo de industrias en el medio y cómo se desempeñan cuando no hay tanta presión impositiva del Estado. Por ejemplo, uno de los problemas que se señalaba en referente a las industrias en la cuenca de la Matanza de Riachuelo, que ellos no podían, o sea, que las industrias chicas no podían acceder a lo que era una planta de tratamiento porque era muy costosa y que solo las empresas grandes podían hacerla. Entonces ahí es donde se desarrolla una política pública de forma tal que una empresa reinvierta en sí misma y pueda llegar a, solucionar este problema. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, esto fue la síntesis de los dos videos que se analizaron anteriormente. Así que muchas gracias.